estudiantes, en esta tercera parte de electroquímica vamos a discutir algunos problemas matemáticos a condiciones estándares y otros a condiciones no estándares. Para las condiciones estándares vamos a tener estas reacciones químicas, estas ecuaciones, debo decir, donde podemos notar que tenemos una para calcular el delta G cerito, donde la N significa número de electrones transferidos, la F es la constante de Faraday, que es 96.500 columbios sobre mol por electrón, y el E cerito de la celda, pues ya nosotros lo sabemos calcular. También tenemos una fórmula para el E cerito de la celda, que ese E cerito, si no recuerdan, se calcula sobre el E cerito del cátodo menos el E cerito del ánodo. RT sobre NF, y todo esto multiplicado por el logaritmo natural de la K. La R es la constante de los gases, 8.314 julios sobre mol por Kelvin. La T es la temperatura, debe estar en Kelvin. N sigue siendo moles transferidos. F sigue siendo constante de Faraday. Y la K es la constante del equilibrio. También otra fórmula para el E cerito es la de 0.0592 voltios sobre N, que N son electrones transferidos, y todo esto multiplicado por el logaritmo en base 10 de la K, que es la constante de equilibrio. En este primer cálculo notamos una reacción química y nos mandan a hallar el delta G y la K. Para eso, si yo quiero calcular el delta G, pues prácticamente utilizo las fórmulas dadas, que sería esta de acá arriba. Voy a alumbrar con color. Primero, para poder sustituir en esa fórmula, nos deben dar el E cerito. Si no me lo dan, pues me dan el de la especie y yo lo calculo. El más positivo menos el menos positivo me da 0.71 voltios. Eso va aquí. Luego la constante de Faraday es dada y notamos que los electrones transferidos se calcula como ya lo hemos hecho anteriormente, observando cuánto se transfieren, 3 y 2. Pues esto se multiplica entonces por 2 y por 3 y me da 6. Se pone un negativo afuera porque hay un negativo, y esto me da esta cantidad en julio, o lo podemos cambiar a kilojulio. El tercer paso, ¿verdad?, sería calcular la K, y la K se va a calcular con esta fórmula, despejándola para ella. Primero sustituimos, tenemos el E de la celda, que es 0.71 voltios, la R la tenemos, los electrones transferidos también lo tenemos, son 6 constantes de Faraday. Al final, cuando resolvamos todo esto, lo que tenemos que aplicar es el antilogaritmo natural, que es la E, para hallar la K. ¿Y de dónde sale la temperatura? Pues 25 grados Celsius pasado a Kelvin me da 298 Kelvin. Y acá tenemos otro problema prácticamente parecido, donde nos van a calcular el delta G. Pero para calcular el delta G, pues primero yo necesito, ¿verdad?, el E cerito, que acá se calcula el E cerito, restando como está escrita la reacción química, considerándola, ¿verdad?, como está escrita. Este también es otro problema bastante parecido, utilizando diferentes ecuaciones, pero llegando a lo mismo. Todos se hacen de la misma forma dependiendo de lo que te pidan, pero lo importante es que usamos estas fórmulas porque estamos a condiciones estándares. Cuando no estamos a condiciones estándares, pues utilizamos la ecuación de Nernst, que dice que la E, el potencial, es igual al potencial cerito estándar menos RT por los moles de los electrones transferidos por Faraday, y todo esto multiplicado por el logaritmo de la Q, que la Q es la constante, la ley de acción de masas, donde se calculaba con concentraciones iniciales, y resulta que cuando esa Q es mayor que 1, este E es menor que el E cerito, y cuando la Q es menor que 1, significa que este E va a ser mayor que este E cerito. Así que esta ecuación nosotros podemos despejar, ¿verdad?, para cualquiera de las variables si conocemos todas las demás. Y aquí nos da un ejemplo, ¿verdad?, donde no nos manda a despejar nada prácticamente. Es una sustitución directa, pero tenemos que calcular el E, y para calcular el E necesito E cerito, que sería
prácticamente como está escrita, viendo lo que está pasando, se está reduciendo el hierro, así que como el hierro se está reduciendo va primero y luego va el del cadmio. Ese voltio pues iría aquí al frente porque este número de aquí menos la R, la T, los electrones transferidos vemos que concuerdan, son 2, pues ponemos 2. Está la constante de Faraday y el logaritmo natural. ¿Cómo se calcula la Q? Pues sería producto sobre el reactivo, así que aquí tengo las concentraciones, y si esos productos y reactivos tuviesen un coeficiente estequiométrico al frente, pues eso iría elevado al número, pero como no hay ningún coeficiente, pues ponemos la división del producto, que es cadmio 2 positivo, sobre el reactivo, que es hierro 2 positivo. Eso calcula la Q y me da la E. Aquí tienen otro problema similar, ¿verdad? Para que lo practiquen. Y hasta aquí los videos de electroquímica.